Nadie lo vio venir. Carmen Cervera, la icónica Tita Thyssen, esa figura inconfundible ligada al arte, al glamour y a un título nobiliario que ha lucido durante casi 4 décadas, se encuentra ahora en el ojo del huracán. Lo que acaba de revelarse deja claro que había secretos, movimientos estratégicos que llevaban meses cocinándose y que ahora ponen en jaque su mismísima identidad legal. Según varios medios, un giro inesperado la despoja de su apellido más célebre y del tratamiento de baronesa. Pero la historia no es tan sencilla, porque la propia Tita, con su habitual aplomo, ha salido al paso con una contundente negación. Una conexión sorprendente entre pasaportes y linajes que cambia completamente la historia que conocíamos. Este es un drama legal y social que apenas empieza a desvelar sus capas. Carmen Cervera, o Tita Cervera, como la conoce España entera, es una de las figuras más fascinantes y reconocibles de la crónica social. Nacida María del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra en Sitges, en 1943, tiene hoy 82 años. Su trayectoria es digna de una novela. Fue Miss España en 1961, y desde entonces ha vivido bajo los focos, pasando de modelo a musa y, finalmente, a una de las coleccionistas de arte más influyentes del mundo. Su relevancia no solo radica en su propia personalidad carismática, sino en su papel como guardiana y promotora de una de las colecciones de arte privadas más importantes a nivel global, la colección Thyssen-Bornemisza. La noticia que la coloca en el centro del huracán tiene una conexión directa con su tercer y último marido, el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, conocido cariñosamente como Heini Thyssen. Una figura clave en su vida, en su fortuna y en su identidad pública, cuya sombra sigue siendo profunda en la vida de Tita, incluso más de 2 décadas después de su fallecimiento. Su matrimonio fue el que le otorgó el codiciado apellido compuesto y el título que ahora está en disputa. El evento central que ha desatado esta vorágine mediática es la supuesta renuncia voluntaria de Carmen Cervera a su nacionalidad suiza. Según informaciones publicadas por medios especializados como Vanitatis y El Confidencial, esta decisión, tomada tras una valoración de sus consecuencias, ha provocado un efecto dominó con implicaciones legales profundas. Al tramitar ante las autoridades de Suiza la renuncia expresa a su ciudadanía helvética, amparándose en los artículos 37 y siguientes de la Ley de Nacionalidad Suiza, la coleccionista habría puesto fin al vínculo jurídico que la unía formalmente a la familia Thyssen-Bornemisza. Esto, según los mismos medios, conlleva la anulación automática de su pasaporte suizo y de cualquier documento oficial que tuviera expedido en ese país, en los cuales figuraba inscrita con el apellido compuesto Thyssen-Bornemisza, adoptado tras su boda con el barón en 1985. La noticia se supo a través de lo que Vanitatis y El Confidencial han podido confirmar mediante documentación oficial, provocando un auténtico terremoto en la crónica social. La primera reacción a esta bomba informativa ha sido, como era de esperar, una mezcla de sorpresa y especulación. Las redes sociales, si bien no se detallan en las fuentes para este caso específico, es fácil imaginar que se habrían volcado con la noticia, con miles de usuarios comentando y debatiendo las implicaciones de semejante decisión. La noticia corrió como la pólvora en los medios especializados en celebrities, con el titular de Tita Cervera pierde el título de varones resonando por todas partes. Sin embargo, la historia no tardaría en dar un giro aún más inesperado. La propia Carmen Cervera, en declaraciones a la otra crónica de El Mundo, no solo ha matizado la publicación, sino que la ha desmentido con firmeza. Ha asegurado no tener la menor duda de que sigue ostentando la distinción aristocrática de su marido, independientemente del pasaporte suizo. Una declaración que ha puesto patas arriba la versión inicial y ha sembrado la duda sobre lo que realmente ha ocurrido. Para entender la magnitud de esta compleja situación, tenemos que retroceder varias décadas y trazar una línea temporal de la vida de Carmen Cervera y su conexión con el apellido Thyssen. Todo comenzó en 1985, cuando la ex Miss España contrajo matrimonio con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza. Fue su tercer matrimonio, y el que la elevó a un estatus social y artístico sin precedentes. Se casaron en Inglaterra, con testigos de la talla de la infanta Pilar y el duque de Marlborough, lo que ya indicaba el calibre de su unión. Al principio, Tita se convirtió en la compañera y mano derecha del barón en su pasión por el arte, y juntos impulsaron la creación del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, un hito cultural para España. Su vida transcurrió en gran medida en Suiza, donde vivió con el barón, con su hijo Borja y su madre,
y donde encontró mucha felicidad, como ella misma ha confesado. En esos documentos suizos figuraba el apellido compuesto Thyssen-Bornemisza, un registro que le servía de respaldo para emplearlo en España sin problemas. Momentos clave en esta historia fueron la muerte del barón Heini Thyssen en 2002, que la dejó viuda y heredera de una parte significativa de su legado y responsabilidades en el mundo del arte. Más de una década después, en 2015, Tita puso en venta la legendaria villa favorita en Lugano, Suiza, la residencia que durante décadas había representado el epicentro del imperio familiar Thyssen. Esta venta marcó un punto de inflexión, una clara señal de su paulatina desvinculación con el país helvético. Desde ese momento, su conexión con Suiza se había reducido a poco más que un recuerdo, un lazo que se había ido deshaciendo con los años. De hecho, ha residido en Andorra desde hace muchos años, un detalle que cobraría una importancia vital en el actual conflicto. Con lo que acaba de pasar, esta cronología cobra un sentido aún más profundo, mostrando un plan a largo plazo para reorganizar su vida y su patrimonio. Centrémonos ahora en los perfiles de los protagonistas de esta historia. Carmen Cervera, a sus 82 años, es una figura que ha sabido reinventarse a lo largo de su vida. Desde su corona de Miss España, pasó por matrimonios sonados, como el de Lex Barker, también vivido en Suiza, y finalmente el que la unió al barón Thyssen. Su trayectoria profesional posterior se ha centrado en la gestión y promoción de la colección de arte, siendo una embajadora incansable del Museo Thyssen. Su personalidad pública es la de una mujer fuerte, decidida y con una gran pasión por el arte y por su familia. Las polémicas nunca han estado lejos de su vida, pero siempre ha sabido capearlas con una mezcla de discreción y firmeza. En los últimos años, su atención se ha centrado en asegurar el futuro de su legado artístico y el de sus hijas, Sabina y Carmen, adoptadas en 2006. Su vida amorosa tras la muerte del barón ha sido más discreta, dedicada a su familia y a su obra. Por otro lado, el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, fallecido en 2002, fue un influyente coleccionista de arte y un noble con un linaje complejo. El título de barón de Bornemisza procede, en realidad, del linaje húngaro que portaba ese apellido, y no colgaba del Thyssen, como se ha pensado tradicionalmente en España. Fue el padre del barón quien, tras casarse con Margarita Bornemisza, unió ambos apellidos en una sola fórmula civil reconocida por las autoridades suizas. Por tanto, la parte Bornemisza del apellido es la que sostiene jurídicamente el título nobiliario. Heini Thyssen fue un mecenas fundamental para el arte español, legando gran parte de su colección al Estado. Su visión y su fortuna son el origen de la identidad que Carmen Cervera ha defendido con tanto ahínco y que ahora se ve cuestionada. La personalidad pública de Heini Thyssen era la de un hombre discreto pero con un inmenso poder cultural y económico, siempre acompañado de su querida Tita. La conexión entre ambos fue, y sigue siendo, indisoluble en el imaginario colectivo. Ahora bien, vayamos a los detalles más jugosos de esta revelación, según las diferentes versiones. Según medios como Vanitatis y El Confidencial, el procedimiento de renuncia a la nacionalidad suiza ha sido firme y se ha tramitado recientemente ante las autoridades helvéticas, en virtud de los artículos 37 y siguientes de la Ley Federal de Nacionalidad. Este trámite, explican, implica la cancelación inmediata del pasaporte suizo y de toda documentación expedida bajo esa identidad. Aquí viene lo crucial. Tita estaba registrada en Suiza con el apellido Thyssen-Bornemisza, adquirido en 1985 al casarse con el barón. Hasta hace poco, esa denominación aparecía en todos sus documentos suizos, lo que le permitía usarla también en España sin problemas. Pero al renunciar a la ciudadanía, y conforme al artículo 30 del Código Civil suizo, que establece que el nombre inscrito en el registro civil solo es válido mientras exista vinculación jurídica con el Estado que lo otorga, Cervera pierde automáticamente el respaldo legal de ese apellido. Desde un punto de vista formal, y según esta versión periodística, el apellido compuesto deja de existir en su documentación, y con él, la prueba que acreditaba su uso internacional. Las consecuencias, según Vanitatis, son inequívocas. Pierde el pasaporte suizo con el apellido Thyssen-Bornemisza, pierde el derecho legal de usar ese apellido en cualquier país y, con ello, pierde la única base jurídica que sustentaba el título de baronesa. Es un movimiento que califican de estratégico y nada sentimental. Con 82 años, Cervera estaría reordenando su herencia y simplificando su situación legal para el futuro de sus hijas, Sabina y Carmen, y para proteger su legado artístico y fiscal.
Esta es la versión más extendida y la que ha provocado la alarma en la crónica social española. Pero la historia se pone aún más interesante con las reacciones. La protagonista de la noticia, Carmen Cervera, no ha tardado en dar su propia versión, desmintiendo de forma rotunda a Vanitatis en declaraciones a la otra crónica de El Mundo. Ando tiene la menor duda de que sigue ostentando el título de su marido debido a su matrimonio, independientemente del pasaporte suizo del que ha dispuesto durante años. En conversación telefónica con dicho portal, la catalana ha explicado que, en el pasado, le dijo a un abogado que debía dejar su pasaporte suizo porque ya tenía el de Andorra, país del que es residente desde hace muchos años. Así que un día pensé que no había ninguna necesidad de andar pagando impuestos en todas partes, ha confesado sobre el motivo de su decisión. Posteriormente, no quiso tener más vínculo profesional con este letrado, y sospecha que podría estar resentido filtrando una información que carece de fundamento, en sus propias palabras. Según Cervera, estuvo muy ligada a Suiza, donde se casó con su segundo marido, Lex Barker, y donde vivió con Heini, con su hijo Borja y su madre. Ha sido muy feliz allí, pero ya no había necesidad de seguir ligada a un país al que no le apetecía volver y pagar impuestos. Lo más llamativo es que Tita no llegó a saber si el documento suizo se había dado por finalizado, y no le dio más importancia a la cuestión. En todo caso, es disparatado ligar un pasaporte a un matrimonio, considera. Yo me casé en Inglaterra con Heini, desde ese matrimonio soy la baronesa Thyssen-Bornemisza. Mi marido se murió siendo yo su esposa y no me he vuelto a casar. Ese sigue siendo mi título, zanjó la cuestión. La coleccionista ha admitido tener la impresión de que hay mala intención en la noticia, pero que no está preocupada por ello. Una contradicción que eleva el drama al máximo nivel. La clave de esta renuncia, más allá de la versión que uno elija creer, parece estar en la nacionalidad andorrana. Según Semama y Vanitatis, la decisión de renunciar a la nacionalidad suiza es una condición necesaria para obtener la ciudadanía andorrana, ya que el Principado no permite la doble nacionalidad, salvo en circunstancias excepcionales. Este movimiento responde a una reorganización patrimonial y sucesoria. A sus 82 años, Cervera busca simplificar su situación legal y proteger su legado artístico de cara al futuro de sus hijas, Sabina y Carmen. Tras años de residencia en Andorra, donde posee varias propiedades desde 2015, ahora es también ciudadana del Principado. Las mismas fuentes cercanas a Tita aseguran que la decisión de desvincularse de Suiza obedece a razones patrimoniales y sucesorias, un gesto estratégico más que sentimental. Además, la fuente 4 de Vanitatis menciona el rumor de que Cervera habría acudido al registro civil catalán para modificar su nombre en España y llamarse Carmen Thyssen, todo junto, como nombre de pila. Esto, según el medio, es una maniobra para que nadie notara su movimiento en Suiza, salvo por el hecho de que en el registro español habría olvidado el Bornemisza, el apellido que realmente otorga el título. Un título concedido también a los 4 hijos vivos del varón, Francesca, Lorne, Alexander y Borja, así como a sus cónyuges y descendientes. Esta triangulación entre Suiza, Andorra y España es la que complica aún más la situación. Los expertos en la crónica social y los analistas legales han ofrecido diversas perspectivas sobre este embrollo. Medios especializados como Vanitatis y El Confidencial, que han confirmado la noticia a través de documentación oficial, se aferran a la claridad de la legislación suiza. Ellos sostienen que el artículo 30 del Código Civil suizo es muy claro. El nombre que consta en el registro civil helvético solo tiene validez mientras la persona mantenga la ciudadanía del país. Al romperse ese vínculo, el apellido compuesto pierde automáticamente su soporte jurídico. Esta visión legalista choca de frente con la postura de Tita Cervera, quien minimiza la importancia del pasaporte suizo y se aferra a la validez de su matrimonio contraído en Inglaterra como la base inmutable de su título. La terapeuta de parejas no se menciona en las fuentes, así que no lo invento, o los expertos en imagen pública tampoco se mencionan. No han emitido declaraciones específicas sobre este caso, pero la situación pone de manifiesto la eterna tensión entre el estatus social y la realidad legal, especialmente en el mundo de la aristocracia y la alta sociedad. El impacto en su imagen pública y en su carrera como coleccionista de arte es, a priori, incierto, pero potencialmente significativo. Aunque Cervera afirma no estar preocupada y considera que en el imaginario colectivo seguirá siendo Hall Barones, la pérdida del soporte jurídico del apellido Thyssen-Bornemisza podría tener implicaciones en entornos más formales o institucionales.
Su labor como embajadora de la colección Thyssen-Bornemisza y su papel en el patronato del museo siempre han estado intrínsecamente ligados a ese apellido. No hay mención directa en las fuentes sobre contratos en riesgo o marcas que la representen, pero la estabilidad legal de su identidad es un activo valioso para cualquier figura pública, más aún para una coleccionista de arte cuya imagen y reputación son claves. Sus seguidores más fieles seguramente la defenderán, pero la polémica podría generar preguntas sobre la coherencia de su figura pública. En este tipo de situaciones, la percepción es tan importante como la realidad legal. Este caso nos presenta un precedente inusual. Resulta llamativo que alguien renuncie a la ciudadanía suiza, cuando lo habitual entre las grandes fortunas, según los mismos medios, es pelear por obtenerla. Suiza es conocida por ser un refugio fiscal y un país que ofrece estabilidad a los más adinerados del mundo. El movimiento de Cervera, por tanto, se desmarca de la norma y subraya su carácter de movimiento calculado y nada sentimental, como apuntan las fuentes. Este no parece ser un error o una desvinculación emocional, sino una estrategia bien pensada para la reorganización patrimonial y sucesoria. Es una lección sobre cómo las élites gestionan sus fortunas y su estatus legal a escala global, priorizando en este caso la ciudadanía andorrana por encima de la suiza, una decisión que podría sentar un precedente para otras figuras que buscan optimizar su situación fiscal y legal en la recta final de sus vidas. La historia se repite, pero esta vez con un giro inesperado que contradice lo que muchos considerarían la lógica del dinero. Aquí es donde la trama se complica y las versiones se encuentran en un pulso fascinante. Por un lado, los medios especializados, basándose en documentación oficial y en la legislación suiza, afirman que la renuncia a la nacionalidad helvética implica la pérdida automática del apellido Thyssen-Bornemisza y, por ende, de la base jurídica del título de baronesa. Ellos presentan una cronología clara de los artículos de ley que sustentan su información. Por otro lado, Carmen Cervera, la protagonista, niega rotundamente esta interpretación. Para ella, el título es intrínseco a su matrimonio con Heini Thyssen, un vínculo que la muerte no ha disuelto y que ninguna formalidad administrativa de pasaportes debería anular. Ella insinúa incluso que la información podría provenir de un abogado resentido, lo que añade una capa de intriga personal al asunto. Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y aquí es donde los fans y el público en general se ven obligados a posicionarse o a buscar una verdad más allá de las contradicciones evidentes. En las redes sociales, este tipo de contradicciones suelen encender la mecha de la creatividad. Si bien las fuentes no detallan los hashtags específicos, uno podría imaginar el revuelo. El hashtag baronesa sí baronesa no o Tita Thyssen-drama se harían virales, con usuarios creando hilos de Twitter analizando cada palabra de Tita y cada frase de los artículos. Los memes, sin duda, harían su agosto, burlándose de la burocracia suiza o de la eterna capacidad de Tita para generar titulares. Algunos usuarios argumentarían que si el amor y el matrimonio son la base, el título debe prevalecer, mientras que otros defenderían la rigidez de la ley. La teoría del abogado resentido daría para todo tipo de especulaciones, con algunos buscando pruebas de la posible mala intención y otros tachándola de excusa. Sería una auténtica batalla narrativa en el juzgado de la opinión pública digital. Las posibilidades de lo que viene ahora son varias y mantienen la intriga al máximo. ¿Veremos un comunicado oficial de las autoridades suizas o andorranas que aclare la situación? ¿O Carmen Cervera decidirá presentar algún documento que respalde su versión de que el título sigue intacto y que el trámite de renuncia al pasaporte suizo quizás no se formalizó del todo, como ella insinúa? ¿Podrían surgir nuevas revelaciones sobre los detalles de su residencia en Andorra o sobre las cláusulas de su matrimonio con el barón? No descartemos que este asunto, que combina el estatus nobiliario con la gestión de un ingente patrimonio y un legado artístico, termine en los tribunales, buscando una claridad legal definitiva. La historia de Tita Cervera es siempre un imán para la atención, y este capítulo no será diferente. Este tipo de historias suelen tener varias capas, y seguramente lo que sabemos ahora es solo la punta del iceberg. Para entender bien a Carmen Cervera en este contexto, hay que conocer su círculo íntimo. Sus hijas, Sabina y Carmen, son una motivación fundamental para la reorganización de su patrimonio y su situación legal. Su hijo, Borja Thyssen, y los otros hijos del barón, Francesca, Lorne y Alexander, también portan el apellido Thyssen-Bornemisza y el título nobiliario, lo que añade otra capa de complejidad al debate sobre quién lo ostenta legalmente.
Sus anteriores matrimonios, como el del ex Barker, también forman parte de su historia y de su vínculo con países como Suiza. La presencia de figuras de alto calado social en su boda con Heini Thyssen, como la infanta Pilar y el duque de Marlborough, subraya la importancia de ese enlace para su identidad. Este entorno familiar y social ha moldeado mucho su forma de ser pública y su férrea defensa de lo que considera suyo. Su equipo de abogados y asesores financieros, aunque uno de ellos esté ahora bajo sospecha, son piezas clave en la gestión de su vida. En los últimos meses, o más bien años, Carmen Cervera ha estado centrada en consolidar su legado. Desde que se instaló en Andorra en 2015, su vida ha estado enfocada en la gestión de su inmensa colección de arte y en asegurar su futuro. La venta de la mítica villa favorita en Lugano en 2015 fue un paso decisivo en su desvinculación emocional y económica de Suiza. Todo parecía ir sobre ruedas en su estrategia de simplificación. Sus apariciones públicas, siempre ligadas al arte, la mostraban como una figura activa y preocupada por su patrimonio. Parecía haber encontrado una estabilidad legal y fiscal en el Principado andorrano. Y ahora esto. Todo ese trabajo de construcción de imagen y de ordenación patrimonial podría verse bajo escrutinio si no maneja bien la situación, especialmente ante la contradicción entre la información de los medios y su propia versión. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este vídeo, la situación sigue siendo un campo de batalla de versiones. La última palabra oficial, por así decirlo, sigue siendo el desmentido contundente de Carmen Cervera a El Mundo, donde niega rotundamente la pérdida de su título y atribuye la noticia a un posible resentimiento profesional. Hasta el momento, no ha habido una confirmación o una aclaración oficial por parte de las autoridades suizas o andorranas que zanje el debate de forma definitiva. Los medios que publicaron la noticia inicial, como Vanitatis y El Confidencial, se mantienen firmes en su información, avalada por lo que ellos describen como documentación oficial y la letra de la ley suiza. La situación evoluciona minuto a minuto en el terreno de la opinión pública, aunque legalmente la última palabra aún está por decirse. En los próximos días estaremos muy atentos. Es probable que la crónica social y legal siga investigando esta historia. Podrían surgir nuevas declaraciones por parte de los abogados de Carmen Cervera o incluso una comparecencia pública para ofrecer más detalles de su versión. También se espera que los medios que publicaron la noticia inicial aporten más pruebas o un análisis más profundo de la legislación suiza y cómo afecta a un caso tan particular. Veremos un comunicado formal que aclare si la renuncia al pasaporte suizo se completó o no, o si realmente implica la pérdida del título nobiliario. La expectación es máxima para ver cómo se desenlaza este nudo gordiano entre el estatus social, la ley y la voluntad de una de las figuras más carismáticas de España. Este tipo de dramas suelen tener varias capas, y seguramente lo que sabemos ahora es solo la punta del iceberg. Recapitulemos todo este drama. Carmen Cervera, la eterna Tita Thyssen, ha sido el centro de un torbellino mediático por la supuesta pérdida de su prestigioso título de baronesa Thyssen. Los medios afirman que su renuncia a la nacionalidad suiza ha deshecho el hilo legal que la unía al apellido y al título, basándose en la rigurosa ley helvética. Pero la propia Tita Cervera ha reaccionado con una contundente negación, asegurando que el título es inherente a su matrimonio y no a un pasaporte, e incluso sugiriendo una mala intención en la noticia. Las redes sociales estarían divididas entre quienes confían en la versión legalista y quienes apoyan la visión más personal y sentimental de la baronesa. Y lo que parecía un simple trámite administrativo, resulta que es un complejo drama legal y de identidad que está lejos de terminar. En las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo nunca descansa. Al final, la vida de los famosos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Estás del lado de los medios que afirman la pérdida del título o de la propia Carmen Cervera que lo desmiente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido como este.